Shia LaBeouf fue durante años el niño prodigio de Disney y una de las promesas más brillantes de Hollywood. Pero lo que el público no sabía es que, detrás de su mirada intensa y su humor natural, se escondía una historia marcada por el caos, la violencia y la búsqueda desesperada de identidad. Esta es la historia real de Shia, la del niño que creció entre la pobreza y la presión, y que, a pesar de caer una y otra vez, sigue intentando entender quién es realmente. Shia LaBeouf nació el 11 de junio de 1986 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia rota desde el principio. Su padre, Jeffrey, era un veterano de guerra con traumas psicológicos, adicto a diversas sustancias y con un carácter impredecible. Su madre, Shaina, trabajaba vendiendo ropa o joyas artesanales para sobrevivir. Vivían en un barrio de bajos recursos, donde lo común era la tensión, la inestabilidad y la falta de garantías. Desde pequeño, Shia fue testigo de escenas duras, discusiones violentas, carencias económicas, situaciones incómodas entre sus padres. Su infancia no fue una etapa de juegos, sino de supervivencia emocional. En una entrevista, llegó a decir que se sentía como un adulto atrapado en el cuerpo del niño, obligado a crecer antes de tiempo. La comedia y la actuación no llegaron como un pasatiempo, llegaron como una forma de escape. Para poder ayudar económicamente, comenzó a hacer monólogos en la calle e incluso imitaciones de personajes famosos. Su primer público eran extraños y su motivación no era la fama, sino el dinero necesario para apoyar a su madre. Desde niño, entendió que su talento podía ser su única vía de salida, pero también supo, muy temprano, que si quería avanzar en la vida, tendría que hacerlo solo. A los 13 años, Shia consiguió el papel que cambiaría su vida, Lois Stevens, en la serie Even Stevens de Disney Channel. Su energía natural, su humor peculiar y su capacidad para improvisar lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del canal. Era gracioso, espontáneo y muy diferente a los demás niños actores, pero detrás de cámara seguía arrastrando los conflictos del hogar. Mientras filmaba, su padre actuaba como su acompañante legal en el set. Sin embargo, lejos de ser un apoyo, su presencia generaba tensión. Shia llegó a contar que su padre ejercía un control tóxico y que incluso durante las grabaciones vivía momentos de miedo y vergüenza. Aunque brillaba en pantalla, la realidad personal seguía siendo un laberinto emocional. No tenía un espacio seguro. La fama llegó rápido y con ella la responsabilidad de mantener a su familia. Shia no era un niño normal, era el proveedor, el que debía sostener a sus padres, el que se convirtió en el adulto de su casa. Esa dinámica le generó una presión silenciosa que marcó su personalidad. A pesar de las risas que provocaba en la televisión, por dentro sentía que estaba actuando un papel también en la vida real. Tras su éxito en televisión, Shia dio el salto al cine y rápidamente se convirtió en uno de los actores jóvenes más buscados. Participó en Holes, Constantine y luego alcanzó fama mundial con Transformers en 2007. Su rostro estaba en todas partes y Hollywood apostaba fuerte por él. Pero mientras su carrera despegaba, su salud mental comenzaba a tambalearse. Detrás de su actitud rebelde se escondía una profunda inseguridad. Sentía que todos esperaban algo de él, pero que nadie lo conocía de verdad. No tenía espacio para ser frágil, ni permiso para equivocarse. Su entorno era una mezcla de exigencia y soledad.
ganaba millones, pero seguía arrastrando heridas de infancia que nunca había sanado. Comenzó a usar el trabajo como distracción, evitando el silencio que lo enfrentaba a sus demonios. Con cada nueva película, el público veía a un joven actor consolidarse, pero internamente Shia se sentía cada vez más lejos de sí mismo. Era admirado por todos, pero no se reconocía en ese personaje que había creado para sobrevivir. La fama, lejos de curarlo, amplificó su inestabilidad y en lugar de detenerse, siguió corriendo, hasta que las consecuencias lo alcanzaron. A partir del 2008, su nombre comenzó a aparecer más en las noticias por escándalos que por películas. Fue arrestado varias veces por altercados en público, por conducir bajo influencias o por comportamientos violentos. Se volvió impredecible, impulsivo y muchas veces autodestructivo. Cada incidente reflejaba el caos interno que venía arrastrando desde su niñez. Uno de los momentos más tensos fue cuando irrumpió en una función de Broadway, gritando cosas incomprensibles. Fue arrestado nuevamente y llevado a rehabilitación. Parecía que Shia estaba perdido. Hollywood empezó a cerrarle puertas. Los medios lo criticaban sin descanso y su reputación se deterioraba rápidamente. Lo que muchos veían como un actor problemático era en realidad un joven completamente roto. Durante este tiempo, su comportamiento no era fruto de simple rebeldía. Era la expresión de alguien que no sabía cómo pedir ayuda, que había sido forzado a crecer, a actuar, a sostener, sin haber tenido nunca un espacio para sentirse contenido. Lo que para el mundo era una caída, para él era simplemente una explosión inevitable de todo lo que había guardado por años. En medio del caos, Shia encontró una forma de resistir: el arte. Comenzó a escribir guiones, a dirigir cortos, a involucrarse en proyectos experimentales. Uno de los más significativos fue Honey Boy, una película autobiográfica, donde él mismo interpreta a su padre y un joven actor interpreta una versión de sí mismo. El guión fue escrito mientras estaba en rehabilitación, como parte de una terapia. Honey Boy no fue solo una película, fue una catarsis. Por primera vez, Shia puso en palabras su historia, la relación tóxica con su padre, la presión de ser el sustento familiar, el trauma emocional. Fue crudo, intenso, doloroso, pero también profundamente liberador. Fue su manera de enfrentarse a su pasado, de entender su dolor y de perdonarse un poco a sí mismo. Además de escribir, se volcó a la performance art. En uno de sus proyectos más virales, se encerró en una galería de arte durante días, permitiendo que cualquier persona entrara a hablar con él. En otra ocasión, asistió a sus propias películas en un maratón de 72 horas sin dormir, grabando sus reacciones. Aunque muchos lo tildaron de excéntrico, en realidad eran actos desesperados de alguien que buscaba ser visto, comprendido y quizás amado. A pesar de sus intentos por sanar, la vida personal de Shia seguía siendo turbulenta. Estuvo involucrado en varias relaciones sentimentales marcadas por altibajos, distancia y dolor. Algunas exparejas lo acusaron públicamente de comportamientos agresivos, manipuladores y destructivos. Las acusaciones causaron un gran impacto mediático y obligaron a Shia a retirarse una vez más de los reflectores. En medio de todo esto, él mismo escribió una carta abierta aceptando parte de su responsabilidad. Afirmó que estaba en un proceso de rehabilitación emocional y que nunca quiso causar daño, pero que sabía que lo había hecho.
Fue una declaración vulnerable y cruda, en la que mostraba no solo culpa, sino también un profundo arrepentimiento, no como actor, sino como ser humano que falló. Ese capítulo oscuro dejó en evidencia algo muy importante: sanar no es lineal. Shaya estaba intentando cambiar, pero todavía luchaba contra impulsos, heridas y patrones de conducta formados desde su infancia. El trauma no desaparece de un día a otro, y a veces la sanación implica tocar fondo varias veces antes de comenzar a subir. En los años más recientes, Shaya ha buscado caminos alternativos para reconstruirse. Uno de ellos fue la espiritualidad. Durante la preparación para un papel en la película Padre Pío, se sumergió en la vida de un convento franciscano y comenzó un proceso de introspección muy profundo. Ahí encontró algo que nunca antes había sentido: paz. La experiencia cambió su forma de ver el mundo. En varias entrevistas, confesó que por primera vez entendía el poder del silencio, de la humildad, del perdón, no como discurso religioso, sino como experiencia real. En sus palabras, estaba aprendiendo a dejar de verse como una víctima y empezar a asumir su responsabilidad con honestidad. A través de esta reconexión, también comenzó a sanar la relación con su madre. Le pidió perdón, buscó acercarse a ella desde un lugar más maduro, y juntos comenzaron a reconstruir el vínculo dañado. No fue fácil, no es perfecto, pero es un reflejo de lo que Shaya ha estado intentando: no eliminar su pasado, sino entenderlo y transformarlo. Aunque ha tenido pausas y tropiezos, Shaya nunca se ha alejado por completo del arte. Más allá del cine comercial, ha trabajado en películas de bajo presupuesto, en producciones independientes y en proyectos que lo retan emocionalmente. The Peanut Butter Falcon fue una de ellas, una historia humana, emotiva, donde compartió pantalla con un actor con síndrome de Down, creando una conexión auténtica que lo tocó profundamente. Ese tipo de proyectos marcaron una etapa diferente a su carrera. Ya no buscaba fama, ni dinero, buscaba propósito. Quería hacer cine que significara algo, que lo hiciera sentir útil, y esa búsqueda lo llevó a elegir papeles más personales, más comprometidos con su historia interna, películas donde podía sanar mientras actuaba. La crítica ha sido ambivalente con él. Algunos aún lo juzgan por sus errores. Otros reconocen su talento como uno de los más intensos de su generación. Lo cierto es que, más allá de los premios o el reconocimiento, Shaya ha usado el arte como su refugio, su manera de gritar lo que no podía decir de niño, su forma de transformar el dolor en algo que, al menos, tenga sentido. Shia LaBeouf no es una historia de redención clásica. No hay un final feliz ni una imagen limpia que lo envuelva. Es un ser humano en construcción, que ha fallado, que ha hecho daño, pero que también ha intentado reparar lo que puede. Su vida ha sido caótica, intensa, llena de matices, pero sobre todo ha sido real. Lo más admirable no es que haya sido famoso, ni que haya hecho grandes películas. Lo verdaderamente valiente ha sido enfrentarse a sus sombras, asumir su pasado sin esconderlo y tratar de hacer algo distinto, incluso con retrocesos, incluso con errores. Ha seguido en pie y en cada paso se nota que sigue intentando ser una mejor versión de sí mismo. Shia no ha terminado su historia. Todavía tiene mucho por vivir, por sanar, por aprender. Pero si algo ha dejado claro es que incluso aquellos que parecen estar perdidos pueden encontrar un camino. Que el dolor no te define, pero sí puede transformarte. Y que a veces, para reconstruirte, primero tienes que atreverte a mirar de frente todo lo que te destruyó.